Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor maestro Juan José Zelaya Paredes desde la República del Salvador. Un privilegio para mí poder compartir con ustedes esta materia del controversio sobre el señorío de Cristo como requisito para la salvación. Hay que hacerle a Cristo Señor de su vida para ser salvo. Esta es una idea que ha surgido en diferentes partes. Así que vamos a estudiarla en esta tarde como la primera lección y para ello vamos a orar al Señor para que Él nos ayude. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias esta tarde. Gracias por concedernos el privilegio, la bendición de podernos reunir en esta mesa virtual para, Señor, estudiar este tema tan importante. Te pido que nos ayudes, te pido que obres en la vida nuestra, que nuestro entendimiento sea claro, podamos comprender todo lo que vamos a tocar esta tarde. Señor, gracias por los estudiantes del instituto. Pido tu bendición para ellos, que Señor, tú nos des la fuerza mental para, Señor, aprender de tu santa palabra. Gracias, Señor, en Cristo Jesús te lo pido. Amén. Muy bien. ¿Qué es la salvación por el señorío de Cristo? Quiero decirles que este es un punto de vista y este punto de vista circula en el ámbito cristiano. Este punto de vista enseña, miren lo que enseña, que para ser salvo, debes estar dispuesto a abandonar todos tus pecados, arrepentirte de ellos y someterte totalmente para rendirte a Cristo. El dominio del señorío sobre tu vida diaria. Y a esto se incluyen las palabras fe salvadora. ¿Qué enseña esto? Que si eres verdaderamente salvo, vivirás un estilo de vida fructífero, justo y piadoso, y tendrás una fe que perdura y persevera hasta el final de tu vida. O perderás su salvación según el punto de vista arminiano, o nunca será realmente salvo según el punto de vista calvinista. Hermanos, quiero aclarar algo. Uno no puede ser salvo eh, haciendo a Cristo el Señor de tu vida. No se puede, hermano, porque un inconverso no puede someterse totalmente a Cristo. Esto del señorío de Cristo en la vida de un creyente funciona más en el segundo tiempo de la salvación, no en el primero. En el primero, en el primer tiempo de la salvación, que es la justificación, solo se necesita poner tu fe en Cristo y tú eres justificado, eres salvo. Pero en el segundo tiempo, sí, hermanos, deberíamos de hacer a Cristo el Señor de nuestras vidas. ¿Me entiendes? Este, ahí sí funciona el señorío de Cristo, pero esto es en la santificación, no en la justificación. Este, aquí vamos a leer un pasaje en Gálatas 1, del 6 al 8. Dice así,
Pablo escribiendo a los de Galacia: estoy muy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, las escrituras están repletas de una serie de versículos que nos recuerdan cómo debemos de contender ardientemente por la fe, cómo debemos de pelear la buena batalla de la fe, cómo debemos de retener la forma de las sanas palabras para guardar la verdad encomendada. Obviamente, el evangelio es muy significativo. Cuando comenzamos a evaluar, hermanos, esta controversia del señorío de Cristo, comenzamos a ver una serie de problemas con esta posición, ¿verdad? Ahora, lo primero que notamos es que el señorío distorsiona la salvación, el primer tiempo y por ende el evangelio. ¿Y qué hacen estas personas? Mezclan las obras de la gente con la obra completa de Cristo. ¿Vea? Por ejemplo, aquí hay creyentes que ya se habían alejado. ¿Me oyeron? O sea, ya es alejado, ya se habían alejado en poco tiempo, tan pronto. ¿Vea? Ellos fueron llamados por la gracia de Cristo, pero estaban, hermanos, siendo bombardeados por un evangelio diferente. Había gente que los estaba perturbando y que estaban pervirtiendo el evangelio de Cristo. Entonces, Pablo notó que esto era algo serio. Y él dice, más si aún nosotros, él se incluía, o un ángel del cielo, o anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Eso quiere decir la palabra anatema. Quiere decir que si alguien está enseñando mal el evangelio, está bajo maldición. Como antes hemos dicho, ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito o anatema. Entonces, hermanos, ¿cómo se alinea la enseñanza del señorío de Cristo de la salvación con las escrituras? Bueno, lo primero que nos notamos es que el señorío distorsiona la salvación al mezclar obras de la gente con la obra completa de Cristo. Entonces, ¿cuál es el valor de estudiar esta controversia? Aquí dice la respuesta. Clarifica la verdad de Dios y hace que la gente tome una posición franca al predicar. Hermanos, al predicar el evangelio, tenemos que ser claros. Tenemos que ser bíblicamente correctos con el mensaje, no añadir a la fe. ¿Me entiende? Como el único requisito para la salvación. ¿Me entiende? Bien, vamos a tratar de explicar bien esto. Explicando el debate, la dicha necesidad de aceptar el señorío de Jesús para ser salvo. Letra A. La posición, que es el evangelio del señorío de Cristo. Número uno. Los seguidores de esta enseñanza dicen, miren lo que dicen, hermano, que para ser salvo deben, letra A, abandonar los pecados. Observen,
abandonar los pecados. O sea que cuando un inconverso escucha el evangelio, fíjense bien, y la gente le dice, tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que abandonar todos tus pecados. Les quiero preguntar una cosa. ¿Creen ustedes que un inconverso puede abandonar todos sus pecados? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podrá un inconverso abandonar todos sus pecados? Le voy a decir lo siguiente. No, con que hay algunos que nosotros que ya somos salvos, no los hemos abandonado. Puede ser que sea orgullo, puede ser que tenga el mal de hablar de otra gente, puede ser que, bueno, una serie de cosas, ¿verdad?, que a veces los creyentes hacemos. Abandonar los pecados no es posible en el momento que está una persona oyendo el evangelio, ¿ya? Pero la controversia del señorío de Cristo para ser salvo, dice estos seguidores que para ser salvos deben abandonar los pecados, ¿ya? Ellos enseñan que debes abandonar tus pecados para ser verdaderamente salvo. Y eso le llaman ellos arrepentimiento. Y dice, su perspectiva en cuanto al arrepentimiento. Hermanos, esto inyecta confusión. ¿Hasta qué punto hay que girar? ¿Y de qué manera se hace? ¿Qué debo hacer para ser salvo? No le dijo Pablo, arrepiéntete de tus pecados. Le dijo, cree en el Señor Jesucristo. Y ya usted creyendo, usted va a empezar a abandonar sus pecados. No los va a abandonar si antes usted no es salvo, hermano. Acuérdese que la palabra arrepentimiento no es abandonar. La palabra arrepentimiento es metanoia, que significa cambiar la manera de pensar. Arrepentimiento no significa dejar el pecado, ¿ya? Sino, hermano, cambiar tu manera de pensar. Muy bien. Otra cosa que dicen estas personas con respecto al señorío de Cristo, dicen, aquí está metanoia, cambiar de pensamiento. B, que para ser salvo, para ser a Cristo Señor de tu vida, debes de someterte al señorío de Cristo, haciéndole Señor de tu vida, de tu vida. O sea, ellos enseñan que para ser salvos, debo rendirme a Cristo, someterme a Él, ser fructífero. No basta con solo creer en Cristo como Salvador. Si no cree en Él como Señor, esa no es la condición para ser salvo. Es el resultado de ser salvo. Le hago Señor de mi vida. Ese es el resultado. Pero primero necesito creer, ¿ya? Creer. Pero ellos quieren que cuando, pues si usted quiere ser salvo, tienes que someterte al señorío de Cristo. C. Dicen que para ser salvo en este punto del señorío de Cristo, hay que hacer una promesa de ser obedientes a Cristo. Hermanos, dicen ellos dice John MacArthur que la verdadera señal de la justificación es la perseverancia en la justicia hasta el fin. Y se basa en Mateo 10:22. Pero él ignora el contexto del pasaje. John MacArthur dice, porque hemos de suponer que personas que viven en ininterrumpido adulterio, fornicación, homosexualidad, engaño y toda clase imaginable de excesos descartados, son verdaderamente nacidos de nuevo. Hermanos, esto no es lo que la Biblia dice. Bueno, sigamos. Los proponentes de esta posición dicen que estas cosas constituyen la fe y el creer. La fe de la que hablan los calvinistas es muy difícil,
Ellos dicen sí es por fe, pero ¿qué quiere decir la fe? Y ellos dicen, tienes que arrepentirte de todos tus pecados, tienes que someterte al señorío de Cristo y debes de estar dispuesto a sufrir y hacer sacrificios y dar pruebas de tu fe y dar fruto continuamente todos los días de tu vida, o nunca fuiste salvo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver los proponentes de esta posición. Dicen que estas cosas constituyen la fe o el creer. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, pistis en griego es el sustantivo de fe. Pisteu en griego es el verbo creer. Creer significa creer, es depender en, confiar en, ser persuadido para creer algo. ¿Ya? Dice eh, este, ¿quién hizo este libro? Montgomery. La señal verdadera de la justificación es la perseverancia en la justicia hasta el fin. Eso dice esta persona. ¿Ya? ¿Por qué hemos de suponer que personas que viven en interrumpido adulterio, fornicación, homosexualidad, engaño y toda clase imaginable de excesos descarados son verdaderamente nacidos de nuevo? John MacArthur dice esto. Dos, los seguidores de este punto de vista enseñan que si uno es verdaderamente salvo, va, y aquí va el punto, a vivir una vida fructífera, justa y piadosa. Hermanos, el deseo de Dios es que todo creyente sea fructífero, pero no es verdad en todos los creyentes. Busquemos segunda de Pedro 1:8. Busquemos, por favor, segunda de Pedro 1:8. Segunda hermana Sonia puede leerlo. Segunda de Pedro 1:8. Sí, hermano. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Si las cosas que Pedro menciona anterior a ese pasaje, habla de añadir a la fe, a la virtud, a la fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad afecto fraternal, amor, y dice que si estas cosas están en vosotros, no os dejarán estar ociosos, dice Pedro, sin fruto, o sea, pero los del señorío de Cristo dicen que, eh, que si alguien es salvo va a ser fructífero. Mira, hermano, yo le voy a decir una cosa. Nosotros los pastores queremos que todos los hermanos sean fructíferos, pero lamentablemente no todos son fructíferos. No todos. ¿Me entiendes? Entonces dicen ellos, los del señorío de Cristo, que la evidencia de ser salvo es que un creyente es fructífero. La Biblia no dice eso, hermano. Por ejemplo, ustedes ven aquí, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. También en Tito 3:5. Nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Bueno, aquí debemos de procurar hacer buenas obras.
¿Ya? En Tito 3:8 hay que procurar. 2. Dice, los seguidores de este punto de vista decían que si uno es verdaderamente salvo, va a vivir una vida fructífera, justa y piadosa. Ese es el ideal de nosotros los pastores, que los creyentes vivan una vida fructífera, pero no es una realidad. 2b, tener una fe que dura y persevera hasta el fin. Y si no, creen que uno va a perder la salvación. Es la perspectiva de Jacobo Arminio. ¿Entiendes? Y D, creen que uno nunca fue salvo. Esta es la perspectiva calvinista. ¿Verdad? Muy bien. Y seguimos. Los seguidores de esta enseñanza llegan a esta conclusión. A, porque están consternados por la triste condición espiritual de la iglesia. Hermanos, ¿cómo está la iglesia? ¿En qué condición está? Bueno, la iglesia está de dos maneras, o está en el libertinaje o está en el legalismo. Usted sabe que la palabra libertinaje es la actitud mental que pervierte la gracia de Dios al presumir incorrectamente que la gracia es libertad para pecar. No, hermano. Y el legalismo es la otra posición. Es la actitud mental que pervierte la gracia de Dios al presumir incorrectamente que la gracia de Dios es libertad para pecar. Tenemos que tener cuidado, hermano, ¿verdad? Por lo que está pasando. Ahí está el camino de el legalismo o el de la libertad, licencia, de la licencia, libertinaje. Pero está un camino en medio que ese es el de la libertad, ¿verdad? B, tener una fe que dura y persevera hasta el fin. Ellos creen que miren lo que dice John MacArthur, la Biblia enseña claramente que la evidencia de la obra de Dios en una vida es el fruto de su comportamiento transformado. La auténtica salvación no es solo justificación, no puede separarse de la regeneración, la santificación y finalmente de la glorificación. Qué bueno, ¿verdad? Lo que dice aquí, pero hermanos, no todos los creyentes están dando fruto. Así dice Paul Wasner. La señal de una genuina obra de Dios en un corazón es que empieza a odiar el pecado que antes amaba y amas la justicia que antes ignorabas. C, porque creen que la Biblia así lo indica por una exégesis incorrecta. Hermanos, la exégesis del griego significa explicar el significado literal, es extraer, interpretar objetivamente, o sea que es un concepto que involucra una interpretación crítica y completa de un texto, netamente científico o investigativo. Hermanos, qué bueno es hacer exégesis, interpretar el significado literal, extraer. ¿Ya? Entonces la palabra exégesis significa extraer el significado de un texto. La exégesis suele ser contrastada con la
Eisegesis, que significa insertar mi interpretación personal en un texto dado. ¿Verdad? Tremendo. Letra D. Por una eisegesis forzada. Forzar un punto de vista teológico en varios pasajes bíblicos. Hermanos, la eisegesis en el griego ¿qué es la eisegesis? Y aquí está, mi hermano. Te voy a decir, hermano, es el proceso, la eisegesis, de interpretar las escrituras que reflejan las ideas personales o el punto de vista del intérprete. Leer en un texto algo que no se encuentra allí. Esto es lo contrario a exégesis. No sé si me entienden las dos frases. Aquí está, exégesis. Griego exigeomai, se compone de la preposición griega ex, que significa fuera o fuera de. El verbo egeomai, que significa guiar. Por lo tanto, la exégesis es la habilidad o el arte de extraer objetivamente lo que el pasaje bíblico realmente dice. ¿Verdad? Juan 1:8, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Exejomai. Muy bien. Eisegesis viene de una preposición griega que significa en o hacia. Eisegesis significa leer en un texto algo que no está específicamente declarado en la lectura de pensamientos y opiniones en la Biblia con el fin de alinearlas con ideas preconcebidas y conjeturas. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Que hay un gran riesgo cuando dejamos la gracia por el legalismo, porque solo Dios es quien produce fruto en nosotros. Qué bueno. ¿Qué dice Juan 15? Leámoslo. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, se lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que a mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Y el verso 8, en esto he glorificado a mi Padre, para que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Muy bien. Bien, aquí está. Hermanos, en San Juan vemos aquí, eh, aquí, aquí. Dice, eis es eisegesis. Viene de una preposición griega que significa en o hacia. Eisegesis significa leer en un texto algo que no está específicamente declarado. En la lectura de pensamientos y opiniones
en la Biblia con el fin de alinearlas con ideas preconcebidas y conjeturas. Entonces, así claramente, bien sencillamente, exégesis es traer lo que el texto dice y eisegesis es meter mi idea al texto. Y eso es lo que hacen la mayoría de los predicadores. ¿Ya? Bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Que hay un gran riesgo cuando dejamos la gracia por el legalismo, porque solo Dios es quien produce fruto en nosotros. Muy bien. Observen, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Muy bien. Buen pasaje, hermano. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Este, el que permanece, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Llevar fruto, llevar, está en la voz pasiva. Llevar, traer, conducir, soportar, sobrellevar, sufrir, producir, dar, impulsar. Cuando este creyente está siendo guiado por el Espíritu Santo. Bien, letra B, los promotores de esta posición. ¿Quiénes son los que se han popularizado en el señorío de Cristo? Los más famosos proponentes de esta posición. Observen, ustedes conocen este predicador, John MacArthur. No digo que él no es salvo. Sí, es salvo. Pero él defiende el señorío de Cristo para ser salvo. Es incorrecto. El señorío de Cristo funciona en la santificación, no en la justificación. James Montgomery y Boyce, pastor presbiteriano. Este es presbiteriano, cree en el señorío de Cristo. J. E. Packer, anglicano. Estos fueron buenos pastores. David Martin Lutz Jones, anglicano. John Scott, presbiteriano. John Piper, pastor bautista. Y R.C. Sproul, presbiteriano. Todos ellos son pastores calvinistas. Son famosos, son buenos predicadores. John MacArthur, buen predicador. Este es el que más conoció, John Piper y John y R.C. Sproul. Este es Sproul. Dos. Hay otros que no son tan conocidos. Hermanos, quiero aclarar algo. Esta crítica no es acerca de la persona. Los motivos o la vida personal de ellos, más bien es sobre la doctrina, la soteriología de ellos. ¿Ya? Tenemos ahí 1 Tesalonicenses 5, 21, 22, 1 Juan 4, 1 al 3,
Romanos 16, 18, 17 y 18, 2 Timoteo 2:15. Veamos lo que dice Tesalonicenses. Pablo dice examinarlo todo, retener lo bueno. O sea que no estamos llamados a examinar todo con lupa lo que otros predicadores enseñan, hermano. ¿Entiendes? Lo que otros predicadores enseñan. Muy bien. Primera Juan 4, 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, que ahora ya está en el mundo. Romanos 16, 17 y 18, más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Entonces, hermanos, eh, ¿es esta perspectiva una nueva? No. ¿Es esto un asunto secundario? No. Es de muchísima importancia, ¿verdad? Y vimos Gálatas 1, de 6 a 9. Y vemos que estaba maravillado Pablo de que se habían alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ellos estaban confundidos, ¿ya? No tenían que defender el evangelio. Muy bien. Un gusto saludarles, qué bueno que se hayan estado conectando en la clase 1 de una nueva materia, un nuevo comentario con el pastor Johnny. Vamos a dar seguimiento al estudio de la parte 2. Recuerde que estamos, hermanos, desarrollando el tema que tiene un tema difícil para muchas personas. Y la verdad, hermanos, es que tenemos que estar conscientes que el tema del divorcio, ¿verdad? Las consideraciones del divorcio siempre van a traer consecuencias fuertes y a veces van a afectar tan fuerte a las parejas creyentes que pueden haber inclusive hasta maltratos o denuncias en los juzgados de familia de un país o aplicación de la ley, pues, que protege a veces a los bienes matrimoniales y los bienes de la familia. Así que quiero introducirnos, hermanos, con la siguiente pregunta y la siguiente imagen. Le preguntaron a una señora que había estado casada por más de 50 años, ¿alguna vez consideró el divorcio? No dijo. El homicidio sí. Quiero que observe por un momento las dos imágenes que tiene enfrente suyo de su computadora, de su dispositivo. Y cuando existe el matrimonio, hermanos, todo es color de rosas, anillos de boda, color blanco, alegría, trajes, regalos, etcétera. Con los años, hermanos, el matrimonio, lo hemos visto en el pasado, tiene que ver con una trascendencia futurista. El matrimonio no es para un momento. Y se esperaría, hermanos, que las parejas casadas, los que estamos casados ahora mismo, hace 10, 15, 20, 30 años, no sé quién será el mayor en número de años casados aquí, pero quizás, hermanos, pueda usted pensar que en el futuro, ¿ya? Que en el futuro los matrimonios deben verse con esta lógica de permanecer hasta que la muerte los separe. La Biblia enseña el principio de la permanencia del matrimonio. Entonces, hermanos, el triángulo, hermanos, debe estar entre, Dios dice
no al cierre legal del matrimonio. Es decir, Dios prohíbe el divorcio, no es el ideal de Dios, nunca jamás la separación. Pero recuerde que en la última clase enfatizamos que bajo ciertas circunstancias es permitido el divorcio. El ideal de Dios es la permanencia del matrimonio. Nunca ordena el divorcio, sino que permite el divorcio, que es totalmente diferente. Nuestro fundamento doctrinal para esta enseñanza es la Biblia, que es finalmente, hermanos, la verdad absoluta a la cual nosotros nos debemos de manera personal, eclesiástico. Ahora mismo ustedes están viendo una imagen ahí en su dispositivo que nos conduce a una realidad lamentable, triste, ¿verdad? Donde muchos matrimonios se rompen por la infidelidad. Puede ver usted que está la pareja, mientras la pareja está felizmente casado, interviene una tercera persona, hermano. Y esa tercera persona, por lo general, ingresa silenciosamente en el matrimonio. Aquí vemos a una chica que está en contacto con, pues, un hombre. Al observar esta relación, hermanos, no podemos identificar quién es quién, cuál es el matrimonio real, porque pareciera que existe, ¿verdad? Una situación de un hombre para dos mujeres. Y en muchos casos se da, hermanos, algo diferente, una mujer para dos hombres. El divorcio se va a ver afectado, hermanos. Ahora, tenemos esta noche, hermanos, algunas aplicaciones específicas sobre el divorcio que han sido plasmadas por el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 7, que es un pasaje donde Pablo no enseña específicamente sobre el matrimonio, sino más bien establece las regulaciones del matrimonio y de algunos otros principios sobre la vida en pareja. La Biblia dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, dice Pablo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. No uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo, pues, a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, dice Pablo, ¿no? Pero si no tienen el don de continencia, dos veces que menciona don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Vamos a ver, creo, hermanos, que la Biblia tiene un principio para cada uno, para cada área. He hecho un examen general, hermanos, de lo que la Biblia enseña acerca de algunas áreas. Y creo que la Biblia enseña acerca del matrimonio, de la familia, de las finanzas, de la vida moral. Entonces, hermanos, sobre el matrimonio, Pablo nos presenta algunas reglas en este pasaje. En primer lugar, hermanos, el matrimonio entre creyentes, el Señor les manda a permanecer casados. Versículo 10, vea, el matrimonio entre creyentes, Dios manda que permanezcan casados. Pero los que están unidos en matrimonio,
no yo, dice Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. El deseo de Dios es que la pareja permanezca casada. Si están casados, hermanos, manténganse casados. Si están solteros, hermanos, piénsenlo, piénsenlo. Y el punto, el principio es permanecer casados para los casados. El matrimonio no es un punto de encuentro temporal en donde vamos a hacer la prueba. Si coincidimos en el carácter, nos quedamos. Si se resuelven los ajustes de pareja, nos quedamos. Si nos entendemos porque ella cocina bien y yo le acepto como cocina, nos quedamos. Si me plancha bien la ropa y me atiende, me quedo con ella. No, hermano, no. El matrimonio es un tiempo perpetuo, esa perpetuidad. Así que la Biblia manda, manténganse casados, hombres casados y mujeres casadas. Pero en segundo lugar, y si esta instrucción es desobedecida, la pregunta, ¿qué haría? ¿Qué pasa? Fíjese, si los casados, los creyentes casados, se separan porque desobedecen, hermanos, a la instrucción de estar casados, y hay separación, hay divorcio, Pablo dice permanecer soltero por el resto de tu vida. Es decir, que no dice, no hay libertad para casarse si hay separación no permitida. Y si se separa, quédese sin casar. Ahora mismo la mente de los oyentes en la clase en línea, ahora mismo, más lo que quizás puedan escuchar después de este estudio, van a entrar en preguntas como, conozco personas que se han divorciado y que luego se casaron pronto, no tenían derecho para divorciarse, pero lo hicieron. Bueno, rompieron la regla de permanecer solteros después de casarse. Es una secuencia de fallas. Pero no solamente permanecer solteros, sino reconcíliese con el cónyuge anterior. Esto, hermanos, enfatiza de que no han llegado al divorcio aún quizás, está en proceso, se separan, hay separación física, emocional, pero no se han divorciado, pues gracias a Dios que la ley puede dar mucho tiempo para el divorcio, pueden valorarlo muchas veces. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Es decir, hermanos, la vez pasada les planteaba una disyuntiva, que no conozco parejas que se hayan divorciado y luego se unen otra vez. Pero yo no veo que sea imposible, puede darse. Pero esto, hermanos, hay una excepción. No incluye la cláusula de excepción. Es decir, quiere decir esto que se divorciaron por cuestiones personales. Ya. No se entendieron, él era muy gritón, ella muy descuidada, la familia muy entrometida en el matrimonio, se descarraron el matrimonio o están en proceso de separación. Dios dice, si se separa sin permiso, quédese sin casar, pero si se separa y no tiene derecho a casarse, quédese, pero si quiere casarse o quiere regresar con alguien, vuelva a su pareja anterior. Ahora bien, alguien puede estar preguntando, pero ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó si yo comprobé y determiné que mi pareja me fue infiel? Al final, hermanos, habrá una aplicación para esto. ¿Qué pasó si mi pareja fue infiel? Bueno, mire, hay una realidad, que existe el permiso para poder divorciarte bajo esas condiciones, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Así que podemos avanzar en nuestro estudio. Les voy a pedir que las preguntas me puedan interrumpir cuando tengan comentarios o preguntas para alimentar las ideas, si no hay problema, y si no, al final, hermanos, con gusto. Pero esto es en cuanto a parejas que son creyentes. ¿Qué pasa con parejas que son mixtas? Las parejas mixtas o matrimonios mixtos, hermanos, tienen que ver con un inconverso y un creyente. Cuando el no creyente quiere quedarse. Pablo dice, y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone.
porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Cómo se explica esto? Vamos a ver, es de la regla así. Si hay un matrimonio mixto, hermanos, en donde el hombre es creyente y la mujer no, pero ella dice, mira, fulano, determino quedarme contigo aunque vos sos creyente y yo no, dice Pablo, marido creyente no abandone a su mujer. Al revés, la mujer es creyente, ha sido salvada por gracia y el hombre no, y ella consciente en estar con él le dice, mira, fulano, tú eres creyente, yo no, pero yo determino estar contigo porque he decidido estarme contigo, así que me voy a quedar contigo, aquí me quedo. Ella dice, no te voy a abandonar, estoy aquí. Pablo dice, es correcta la relación, sí puede estar sin problema, no hay obligación de separarse, más no se puede, no es necesario que se separe. Sin embargo, si quiere irse, que se vaya, ese es el punto, ¿no? Pero si consciente, quédese. Pablo manda al creyente no divorciarse, claro. La razón de permanecer casados es por influencia espiritual que se da al cónyuge incrédulo y a los hijos. Eso significa el salvar a otro. Y Pablo manda al creyente dejar que el incrédulo se vaya si quiere salir del matrimonio. Es decir, hermanos, si el creyente desea estar con el inconverso, después, esto se habla de matrimonios mixtos después de que ahora son salvos y uno se casaron siendo incrédulos, uno fue salvado por la gracia, por el evangelio, hermanos. Pero el otro o la otra quiere irse, que se vaya, pero no está obligado a irse, puede quedarse. Y Pablo dice, no lo eche, no lo vaya, no le dé carta de divorcio, manténgase, esa es la idea acá, ¿no? La idea. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, o si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Este es el principio, hermanos. Quedarse si quiere quedarse, o irse si quiere irse, el inconverso, que se vaya, está bien, pero no está obligado a hacerlo, puede quedarse, ese es el punto. ¿Tiene alguna pregunta hasta acá, hermanos? Uno, dos, tres. Si no hay preguntas, adelante. 4. La partida del divorcio del incrédulo permite al creyente que él vuelva a casarse. Esta es una permisibilidad, hermanos. Si él se va porque... ¿Cómo se entiende esta lógica? Si la persona se va porque es incrédulo y decide irse, que se vaya. El creyente se le permite casarse bíblicamente. No, Adelante. Ok. El matrimonio no debería ser mantenido por el creyente solo para evangelizar. Es decir, hermano, que, bueno, voy a hacer frente a este matrimonio porque tal vez mi mujer se casa, se salva, o mi marido se salva, y, bueno, voy a mantenerla así, le voy a aguantar todo. Me ha dicho que se quiere ir, pero no, 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 no. No se trata que esa es la base es querer hacerlo o que no querer hacerlo. Y yo creo, hermanos, que una mujer que se casó con un hombre, si ya se ha casado para toda su vida y le ama, se va a quedar, hermano. Ya. Yo tengo un testimonio de un hombre, un creyente, que le conozco a él. Y este hombre algunas veces mencionó en el pasado, ahora mismo no vive cerca, no está aquí, así que tampoco doy nombres de personas, por lo tanto es solamente el ejemplo que voy a ubicarle. En cierta ocasión él mencionó y dijo, mire, yo soy creyente, pero mi mujer, mi esposa no, cuando yo estoy llegando me dice, ¿de dónde venís? Y comenzaba a cuestionarlo. Dijo. Pero yo deseo estar y él nunca ha dicho que se va. Yo entendía eso, ¿no? ¿Qué resuelve la Biblia eso? Bueno, está bien que sean casados, no hay problema. Ya, ese es el punto, hermano. Es un tema muy difícil, por cierto, muy difícil, que a veces puede ser, hermanos, hasta como cansado a los hombres casados y mujeres casadas cuando hay problemas en el matrimonio y no se entiende la Biblia. La Biblia enfatiza la permanencia del matrimonio, no el permiso para el divorcio. Recuerde eso, el principio no es el divorcio, el principio es el matrimonio. Voy a recordarlo, voy a decirlo. El principio no es el divorcio, eso no es el principio es la permanencia del matrimonio. Cuando se casan, qué felicidad, hay un pastel de 3, 4, 5 pisos, hay flores, hay parte de la comida del pastel con flores, todo es dulce, todo es agradable, felicidad, blanco, rojo, blanco, rojo. Pero pueden llegar a un punto, hermanos, en donde la mujer
o uno de los dos es culpable de divorcio. Les voy a mostrar las dos imágenes, hermano, y quiero que ustedes usen de mucha gracia en sus iglesias locales. Mire estas dos imágenes. Aquí hay aplausos, felicidad, abrazos, sobres con dinero, regalitos en caja, felicitaciones, pero aquí hay acusaciones, aquí hay maltrato. Aquí en esta imagen 2, el hombre y la mujer están separándose y quebrantan el matrimonio. En estas condiciones de un divorcio, hermanos, hay gracia todavía para los dos. Hay gracia para la pareja, recuerde eso. Y si Dios tiene gracia para los creyentes, nosotros los hombres y mujeres creyentes, no tenemos que ser personas que vamos a causarles más dolor. Debemos trabajar por el bienestar de las parejas de la iglesia. Divorcio en base a la inmoralidad sexual en cualquier matrimonio y abandono en matrimonios mixtos. Estas son las dos permisibilidades para el divorcio, hermano. Alguien que va a escuchar el estudio, que ahora mismo está escuchando, podría preguntar, hermano, yo estoy seguro que mi pareja me falló, tengo pruebas, vea, lo admitió, sí falló, ¿debo obligatoriamente separarme del matrimonio de la pareja? La respuesta es, no es obligatorio que se separe, solo es permitido y concluye que debe hacerlo. Ojo, repito esto porque puede haber confusión, hermanos. Vaya. El hombre estando lejos o la mujer estando lejos le falló a la pareja, tomaron la fotografía, levantaron las evidencias y cuando fue confrontada la pareja, dice él o ella, sí, fallé, cierto, fallé. Perdóname, mujer. O la mujer o el hombre dice, la mujer dice, perdóname, marido. Y entonces hay confesión entre sí, se admite la falla. Alguien podría preguntar, ¿debo obligatoriamente divorciarme, sí o sí? No, no es un absoluto sí o sí. Es que tiene el permiso bíblico para hacerlo si es creyente y le falló su pareja, pero hay perdón en la gracia que el Señor ha derramado en cada uno de nosotros. Así que decide perdonarlo o perdonarla adelante en el matrimonio. El deseo de Dios es la permanencia. Esta persona llevará su carga del pecado ante Dios, confesará su pecado y se debe apartarse pronto de ese pecado sexual. Que si continúa, ese es un dolor interminable. La gracia de Dios provee perdón para el pecado del divorcio ilegítimo por la obra de Jesucristo en la cruz. Lo acabo de decir. Si Dios perdona, hermanos, porque cuando el divorcio no es permitido, hermanos, cuando el divorcio no es permitido, entonces existe lo que nosotros llamamos, hermanos, el pecado por la desobediencia, francamente. Y esto lleva, hermanos, a pensar que nosotros necesitamos aprender de la gracia del Señor, ¿ya? Y aplicar gracia para la pareja. Cristo murió por los pecados. ¿Por cuántos pecados murió Cristo? Por todos. Por las palabras malas, por el egoísmo, celos, odiar, también por el pecado sexual. Esto no es un cheque en blanco para que el creyente vaya a pecar. Todos nuestros pecados fueron puestos en Cristo y Él quiere que también la gracia que alcanza al pecador perdido, la gracia que alcanza al creyente pecador, alcance, hermanos, a cada pareja, a cada matrimonio. Si usted no es salvo, recuerde que Cristo quiere salvarle ahora mismo. Y Cristo quiere que a través de la fe en Él, de la obra, si su matrimonio está sufriendo y usted hoy ahora mismo lo estudia y no es salvo, ninguno de los dos, recuerde que solo en Cristo hay garantía de permanencia. Y no solo permanencia física en el matrimonio, sino permanencia en el cielo, apartado del infierno, que Él pagó la deuda completa por nuestros pecados. A los casados, permanecer juntos. Ya van a haber problemas, hermanos, van a haber dificultades. Confiemos en el Señor. A los casados, amarse como Cristo amó a la iglesia. Al creyente divorciado, pensar bíblicamente.
¿ya? Si está divorciado como creyente, no se preocupe, el mundo no se ha acabado. Hay una salvedad bíblica, puede escoger. Al creyente soltero, wow, los solteros, aquí está. Escoger con cuidado, hermanos. No corran, no se desesperen. Mientras usted busca al Señor Jesús, el Señor Jesús puede buscarle una pareja a usted, ¿ya? No se desespere. El noviazgo cristiano es el proceso de ir conociendo a una persona con pureza y con miras al matrimonio. El matrimonio cristiano, hermanos, tiene una finalidad repito, el noviazgo cristiano tiene una finalidad de permanencia futurista en el matrimonio. Pero mientras son novios no existe posesión de ninguna parte. Mientras son novios, solo es un lapso de tiempo en que puede conocerse la pareja. Recuerden, hermanos, el principio no es permanencia del noviazgo, sino permanencia del matrimonio. El noviazgo, hermanos, ya lo dijimos, está buscando casarte. Corra para Jesús o hacia Jesús lo más rápido que puedas y encuentra a alguien que esté corriendo en la misma dirección. No olvide el principio, hermanos. La etapa de amistad del romance bíblico puede compararse con la construcción de una casa hermosa, poniendo su fundamento en la roca sólida, que es Jesucristo. Si usted es un soltero que va a oír el estudio, y usted está soltero, recuerde que antes de tomar esta decisión, debe haber decidido confiar en Cristo y poner sus planes en las manos del Señor. Pero ¿qué tal me dice usted si estoy perdido, si yo no soy salvo? Recuerde, hermanos. Bueno, a la casa, hermanos, las casas se construyen con ladrillos, los hogares se construyen con valores, con amor. Pero ¿qué tal si usted es un perdido? Corra a Cristo ahora mismo. Ponga su fe sola en Cristo solamente. Fe sola en Cristo solamente. Y sus pecados serán perdonados. No olvide, la gracia de Dios permanece sobre usted. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, por la fe sola en Cristo solamente. Quizás alguien esté pensando, bueno, mire, yo soy pecador, perdido, mi matrimonio es un desastre, yo no puedo hacer nada ya. Todo está perdido. Déjeme decirle que no todo está perdido, en Cristo hay solución. Pero primero, corra a Cristo. Y usted me pregunta, pero mire, señor enseñador, ¿cómo es que debo correr a Cristo? Debe correr a Cristo tal cual usted corre al descanso en su sofá y se acuesta en el sofá y tiene fe que no le va a botar, que le va a dar un descanso completo físicamente. De la misma manera, determine confiar en el Señor Jesucristo ahora mismo. Él es el camino, Él es el único camino al Padre y le dará descanso eterno. No olvide que todo debe ser para honrar al Señor. Hay preguntas en esta parte, hermanos. Mientras tanto, la grabación no se detiene. Yo cambio de diapositiva, pero quisiera saber si hay alguna pregunta en esta parte que hemos estado presentando. Adelante con las preguntas. Hola. Si no hay preguntas, yo voy a confiar. Entonces vamos a avanzar a la segunda parte. ¿Hay preguntas? No se preocupen si hay preguntas. Con gusto les atendemos a la pregunta. Hola. Todo está bien. Entiendo que todo está bien. Entonces no hay ningún Todo problema. bien, hermano. Sí, vaya. Es importante que podamos ubicarnos, hermanos, con la pregunta. Les voy a explicar por qué. Porque resulta que a la hora que nosotros a veces tenemos alguna duda y queremos ayudarle a alguien, ¿no? Queremos apoyar a alguien, no encontramos cómo apoyarle porque nos sentimos impotentes para apoyar a alguien. Entonces, lo ideal es que nosotros podamos tener eh, conciencia bíblica de cómo resolver y cómo ayudarle a alguien a resolver sus dificultades. Muy bien, hermanos. Me avisan si pueden ver aquí si está proyectándose la pantalla que estoy proyectando ahorita mismo, ¿no? Me avisan, por favor. No, hermano, no se ve. Ahorita voy, vamos a ver. Me avisan ahorita mismo, les voy a presentar. Vaya, finalicemos esta parte ahora, hermano, ¿les parece? Vamos a ver. Ahora sí creo que van a poder ver. Vale. Terminamos, hermanos, esta serie. Bueno, solo nos quedaría pendiente un tema más.
pero queremos avanzar en unos minutos que nos restan, hermanos, razonando sobre las segundas nupcias. Y aquí está un gran dilema, hermano. He escuchado a mucha gente que dice que no puede casarse después de haberse divorciado un creyente. En realidad, hermano, la expresión no puede casarse, no tenemos que tomarla de esa manera. Tenemos que pensar bíblicamente si puede volver a casarse, si es un creyente, bajo qué circunstancias se divorció, y un divorcio permitido da lugar a una nupcia segunda permitida. Es decir, hermanos, que si un matrimonio se rompe por infidelidad sexual o por matrimonio mixto que la persona inconversa decidió irse, hay libertad para quien está, la excepción le aplica, hay libertad para que vuelva a casarse bíblicamente. Es decir, que en este caso podríamos decir con absoluta realidad y con absoluta libertad que no existe pecado en un sentido de que la Biblia acuse a la pareja. Ahora, si se divorció por una situación no permitida, entonces cometió pecado en el acto del divorcio. Sin embargo, en la gracia del Señor hay protección. No lo olvide, por favor. Porque nosotros los seres humanos, por lo general, somos legalistas en todas nuestras áreas. Cuando somos fuertes en algo, atacamos a nuestros hermanos como legalistas. Pero cuando somos débiles, quisiéramos nosotros que nos trataran con gracia, hermanos. Voy a repetirlo porque esta es una realidad que se vive en las iglesias locales a veces. Mire, cuando somos fuertes en un área, nos volvemos legalistas en contra de nuestros hermanos, que fallan en eso que nosotros somos fuertes. Pero cuando somos débiles en alguna área, quisiéramos que otros nos trataran con gracia, hermano. ¿Qué dice la Biblia al razonar las segundas nupcias? Veamos. El matrimonio, el recasamiento, como alguien podría decir. Veamos. Razonando las segundas nupcias. Sobre las segundas nupcias, en primer lugar, es interesante mencionar que tal como el divorcio, son un tema muy controversial en la iglesia local. En sus iglesias van a encontrar creyentes que han sido casados por segunda vez. Yo no voy a ir a una pareja a decirle, hermano, ¿y usted se casó bajo permiso bíblico o no? No, hermano, no es necesario. Dios lo sabe. Él ya resolvió sus asuntos con Dios. Y los creyentes maduros tenemos que actuar con madurez también. En segundo lugar, las segundas nupcias incluyen a menudo una serie de complicadas dificultades. Por muchas razones, hermano. Por muchas razones. Si tiene duda, me las hace llegar acá y ya las discutimos al final. Mira, las segundas nupcias tienen que ver con recuerdo del pasado, con se desintegró el hogar número uno, que los hijos quedaron abandonados. Es un lío a veces, hermano. Que la nueva esposa o el nuevo esposo no acepta a los hijos. O sea, y trae complicaciones en diferentes áreas. Las segundas nupcias, tal como el divorcio, no fueron instituidas por Dios. Recuerde que el matrimonio fue instituido por Dios. El divorcio no, ni el recasamiento, pero es permitido en la Biblia bajo ciertas circunstancias. No olvide ese principio. Tal como el divorcio no fueron instituidos, pero han sido regulados ahora por la palabra de Dios. Recuerde eso que ya vimos en Deuteronomio, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermanos, entonces aquí hay algunos detalles sobre el divorcio. Vamos a ver. Sobre el divorcio, la Biblia enfatiza la permanencia del matrimonio, no el permiso para divorciarse. Ya habíamos visto los pasajes, ya lo hemos tratado, hermanos, en el pasado. Un punto, hermanos, que hay que clarificar aquí es que mientras
que la causa del divorcio es el pecado, no toda persona divorciada es culpable de causar divorcio. Voy a repetir. Mientras que la causa del divorcio es el pecado, o sea, el pecado genera el divorcio, no toda persona divorciada es culpable de causar el divorcio. Es decir, hermanos, que no todos los divorciados han sido culpables de haberlo causado. Por muchas razones pueden haber ocurrido. No olvide ese principio. Sobre el divorcio, la Biblia permite el divorcio por inmoralidad sexual, lo acabamos de ver antes, ¿no? La Biblia permite el divorcio por inmoralidad sexual. ¿A qué conducen las segundas? Vamos a ver. La Biblia permite el divorcio por inmoralidad sexual. Y aquí viene una pregunta. ¿A qué conducen las segundas nupcias no permitidas? Entonces, hay pecado de adulterio cuando alguien se casa y, hermano, no tuvo el permiso para casarse porque había cometido la inmoralidad sexual, él o ella. Entonces, si se vuelve a casar el culpable de pecado sexual, él estaríamos diciendo que habría pecado dos veces, por su inmoralidad que le falló a su primera pareja y por matrimonio porque no fue permitido su divorcio, por lo tanto su nuevo casamiento tampoco lo es. No quiero confundirles y espero que al final cualquier duda me la hacen llegar. Pero recuerde esto, la gracia de Dios provee perdón para el pecado de un divorcio errado por causa de la cruz de Cristo. Quizás, hermanos, alguna vez usted ha encontrado una pareja divorciada, por lo menos a una de las partes, que está casada otra vez con otra persona, y usted encuentre, hermanos, y le diga a esta persona, mire, me siento culpable por lo que hice en el pasado. No me pasa lo que hice, me siento desgraciado, desgraciada, me siento mal. Recordemos el pecado de David. Él confesó a Dios, no perdió su salvación, pero perdió el gozo de su salvación, pero hay perdón en la gracia del Señor. Por favor, hermanos, no veamos al divorciado como la persona, el hombre, la mujer más pecadora de la iglesia local. Cuando somos maestros o somos líderes de las iglesias, podemos pensar, hermanos, que estamos a un paso de alcanzar la estatura de Cristo porque ya somos líderes. No, 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 no. Estamos en esta carne y podemos fallar. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Y ahí está el pecado sexual, hermanos. Hermano, cómo debe de responder ahora el divorciado perdonado? Buscar hacer la voluntad de Dios, no su propia voluntad. Quiero hacer una pregunta. Solo quiero que me respondan sí o no ahí en el chat, hermano, porque no quieren hablar. ¿Conocen ustedes a personas divorciadas? Les voy a pedir que abran su chat. Bueno, personas divorciadas que son creyentes y quizás de alguna iglesia local o en su iglesia local. ¿Conoce usted personas que son divorciadas? Entonces, si usted conoce que son divorciadas, escriba que sí. Y si conoce que también conoce personas que han sido divorciadas y recasadas o han aplicado a sus segundas nupcias, siempre escriba que sí, no hay problema. Quiero ver ese chat, ya va creciendo a 2 puntos. Los que no responden el chat, voy a pensar que una de dos, o no conocen, no saben realmente, o a lo mejor no hay, o quizás no puedan responder. Hay 3 respuestas. Yo me uno a la cuarta respuesta, que sí conozco creyentes que se han divorciado. Y si algo podemos aprender, hermanos, es a tratar con gracia a esos creyentes. Les voy a pedir que a la vez en el chat, tal cual me están diciendo ahí, ustedes puedan escribirme alguna pregunta o comentario, si es un soltero, una soltera, quizás podamos ayudarle, hermanos. Quizás ahora mismo un comentario de estos textos puedan ayudarle a ustedes. No hay problema, claro que sí. Entonces, usted dice que conoce a divorciados, yo también. Eh, no vamos a ir a preguntarles, hermano, ¿y usted se divorció con permiso bíblico o sin permiso bíblico? No, 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 no. Quizás lo que ellos quieren con mayor fuerza es que los creyentes entendamos el tema del divorcio y podamos ayudarles en su vida espiritual a crecer, hermano.
crecer. Tenemos que ser personas de gracia, no legalistas, como algunos hermanos que existen criticando al creyente que falló y que se casó por segunda vez y no tenías permiso para hacerlo. No, 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 tenemos que actuar con gracia. Sabemos que Dios en su palabra, hermanos, nos enseña que existe dos enemigos externos, Satanás y el mundo. ¿Y sabe qué? Cada creyente todavía posee el número uno, el yo. Está allí solapadito en el interior del ser humano, el creyente. Es posible que alguien no haya pecado sexualmente, pero su pecado es el orgullo. Es posible que una pareja sea tan fiel al Señor que te mantiene firme en el matrimonio, pero es posible que su problema es que no puede humillarse, el yo, el egocentrismo, ¿ya? Cuando la Biblia en realidad nos enfatiza el uno al otro, muchos creyentes podemos, aún casados y felizmente casados, podemos pensar yo primero. Igual de pecadores somos, hermanos, así que no hay vuelta de hoja, como decimos. La voluntad de Dios es que dependamos de su palabra. El orgulloso dice, yo haré mi voluntad. El principio general, las segundas nupcias, tal como el divorcio, son permitidas solo bajo condiciones y circunstancias limitadas y específicas. De otro modo, no están permitidas, hermano. El punto es, hermanos, que si existe el divorcio permitido, en automático existe la segunda nupcia permitida. ¿Ya? Ya leímos estos pasajes antes, hermanos, y queremos que usted lo recuerde, ¿verdad? El principio es no se divorcie. Si lo hace, que sea por causa legal, bíblicamente hablando, perfecto, pero no está obligado a hacerlo porque Dios quiere la permanencia del matrimonio. ¿Cuáles son algunas aplicaciones específicas? Las segundas nupcias están permitidas después de la muerte del cónyuge. Correcto, hermano. Cuando hay muerte física, el hombre y la mujer pueden volverse a casarse si lo desean, aunque debo decirles debo decirles algo, hermano, debo decirles algo que me ha llamado la atención mucho, que algunas parejas prefieren quedarse cuidando a sus hijos y dedicar toda su fuerza a sus hijos y no volverse a casar para no causarles problemas a sus hijos. Aún de personas que no son creyentes me han dicho a veces, un hombre me dijo un día, mira, mi mujer murió en diciembre del año pasado y han pasado ya varios meses que ella falleció. Estoy bien con mis hijas, estoy cuidando a mis hijas, me dijo el hombre. Me escuché lo que me dijo y entendí que él tenía deseo de compartir su necesidad sentimental, de expresar lo que le había pasado y sobre todo de decir que para no causar daño o impacto negativo a sus hijos, él determinaba quedarse soltero, o por lo menos hasta ese momento. Si es no salvo, hermanos, su paso uno es que se salve si vamos a predicar el evangelio, pero si son creyentes, hay un punto clave aquí. Cada creyente debe orar por su estado, hermano. Ya. Tenemos que orar por las decisiones que tomamos, hermano. La segunda nupcia dijimos que solo la muerte. Ahí lo dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Es decir, el estarse quemando, hermanos, aquí implica una situación donde el hombre y la mujer no son capaces, hermanos, de mantenerse libres del pecado, que su fuerza sexual es tan fuerte que no pueden estar fuera de ese acto, hermanos. El acto sexual no es pecado, fue creado en nuestro cuerpo por Dios cuando Dios nos creó. El acto sexual no es pecado en sí y es permitido dentro de los límites del matrimonio. Pero el acto sexual fuera de los límites del matrimonio son pecados delante de Dios, hermanos. Recuerde eso, a los jóvenes siempre les decimos eso, ¿verdad? El acto sexual, el sexo en sí no es pecado.
Ningún acto sexual es pecado, pero el sexo, el acto sexual fuera del matrimonio, aparte del matrimonio, sí es pecado. No solamente por la muerte, sino también, hermanos, por un divorcio permisible. Si el divorcio es permitido bíblicamente, el recasamiento lo es, ¿ya? Lo es. Ahora, es posible que alguien me diga, hermano, tengo dudas con que en el divorcio permisible, ¿cuál es? Lo voy a repetir. Es aquel divorcio en donde la persona, vale, comete un pecado sexual, le falló, fue infiel a su pareja creyente. El creyente, hermanos, posiblemente hayan parejas que han fallado sexualmente que nunca se ha podido revelar su pecado o su acto sexual aparte del matrimonio. Siempre han pecado, pero Dios lo sabe nada más y otras personas no se han dado cuenta. Si hay pruebas suficientes, hermano, el creyente que no ha cometido el pecado, el acto sexual, que se ha cuidado, podría tomar la determinación de decirle, quédate, te perdono, por la gracia de Dios. Si yo siendo pecador, Cristo me ha perdonado, yo te perdono. Confiesa, apártate del mal, del pecado, pero no sigas más, porque posiblemente una persona tiene ese problema, ese pecado, esa debilidad, entonces no lo va a poder vencer solo, necesita la ayuda del Espíritu Santo y todos necesitamos eso, hermano. No olvide eso, no olvide eso, no lo olvide. Muy bien, hermanos. Ya voy a ver el chat, hermanos, y preguntas. Si también, hermanos, el divorcio fue antes que la persona fuera salvada, no hay problema, y puede casarse porque el principio aplica para creyentes, no para personas que no son salvas. Es decir, ¿cómo es que una persona puede tener permiso para casarse? Bueno, hermanos, si el divorcio ocurrió en su vida inconversos y él fue salvado luego y él ya está divorciado, él puede volver a casar, no hay problema. Eso no le aplica a esa persona, está fuera del marco del contexto de la Biblia ahí, ¿ya? Porque Pablo dice en el estado de cada uno cada uno en el estado en que fue llamado, en el quédese. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes soltarte o hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor, ¿ya? Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, ahí está el principio. En el estado en el que fue llamado, así permanezca para con Dios. Muy bien. La reconciliación es imposible cuando la reconciliación es imposible, hermanos, debido a que el cónyuge anterior ha vuelto a contraer matrimonio. Es decir, se divorció y el cónyuge anterior ya está con otra persona. También, hermanos, puede haber el permiso aquí para la segunda nupcia. Bien, hermanos. Difícil este tema en la práctica porque muchos hermanos entran en conflicto consigo mismo y ese es un problema muy clave para poder resolverlo. Hermanos, en el chat ubiquen las preguntas para resolverlos luego para que de una vez quedemos con la clase cerrada, pero y si tienen y quieren participar en un comentario, con gusto, hermanos, pueden hacerlo al cierre, no hay problema. Resumamos. Al volverse a casar, como el divorcio, ¿verdad? Te permite, pero en condiciones permitidas. Vamos a ver, la pregunta sería así. ¿Me puedo volver a casar si ya me divorcié, hermano? Sí. Bíblicamente sí. Si su divorcio fue permitido, puede volverse a casar. Y alguien dice, hermano, pero yo quiero casarme porque es cierto, me divorcié sin permiso bíblico, pero ahora yo necesito casarme porque no puedo seguir así en esta condición. Muy bien, hágalo. Vaya a la gracia del Señor, confiese su pecado y Dios le va a ayudar. El volverse a casar se permite a los viudos. Claro que sí. Muy bien, hermanos. A los viudos. Algunas consideraciones antes de contraer segundas nupcias. No hay matrimonio que Dios no pueda sanar. Me encanta esto, hermanos. Dios tiene el poder para transformar cualquier matrimonio. Así que oremos por los matrimonios de las iglesias, hermanos.
En todo matrimonio existen problemas, pero el propósito del matrimonio no es estar contentos, sino glorificar a Dios. Mire, un principio que un matrimonio puede aplicar, me dice alguien, para poder no entrar en tanto conflicto emocional. Bueno, hermano, hay muchos métodos, pero el método primero es estar consciente de que Dios nos dice, ámense. Segundo, poner reglas claras, hermano, en matrimonio. Si hay un enojo, hermanos, saber que en 5 minutos ese enojo tiene que desaparecer por la gracia de Dios. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El divorcio no es la solución cuando aparecen los problemas, hermanos. Debes tomar decisiones movidas por la palabra de Dios, no por las emociones. El divorcio no es la solución. Cualquiera dice, me voy, te dejo, me aíslo, me voy, te dejo, me aíslo. No es la solución el divorcio. Hermanos, quiero que sepan de que las personas divorciadas y aún las que han sido casadas por segunda vez o tercera vez pueden tener paz en su nuevo matrimonio. Y sobre todo tener paz con Dios y la paz de Dios también. Que Dios bendiga a nuestros hermanos, los matrimonios de las iglesias y que cada uno pueda confiar en el Señor, hermanos, en su momento oportuno. ¿Tienen alguna pregunta? Quiero decir preguntas, hermanos, en el chat no hay. ¿Algún comentario que tengan, hermanos? Quiero saber si hay comentarios finales. Eh, Entiendo que no. Hermano, solo quisiera una consideración, hermanos. Que alguien me dijera cómo considera, cómo valora este tema del divorcio y el recasamiento. Me gustaría cerrar con esa consideración que tenga, hermano. Algún voluntario, pero rápido, porque entiendo que todavía está en proceso de grabación la clase. ¿Un voluntario? ¿Creen, hermanos, que estos temas son importantes en la vida práctica de la iglesia, sí o no? ¿Quién me opina? Aún los solteros pueden aplicar un pensamiento, pueden dar un comentario, pregunta. Puede hacer que alguien sea soltero y diga, no, yo no hablo porque yo no estoy casado, yo no puedo hablar, pues no tengo libertad, me siento atado porque soy soltero. No, no, usted puede preguntar, puede opinar. Y su opinión se le va a valorar para darle un punto de vista bíblico o reforzar lo que usted pueda decir. Preguntas, hermanos. Comentarios finales. Yo pienso que sí es importante saber todas estas cosas. Bueno, en mi caso yo pues todavía no estoy casada, Correcto. pero pues me ayuda a tener un conocimiento claro para el momento que Dios me permita pues casarme, tomarlo en consideración, ¿verdad? Y, y pues confiar en que Él va a bendecir mi matrimonio a futuro. Muy bien, hermana, que así sea. Que Dios tenga la bendición para usted y que Dios bendiga. Y si confiamos en Dios y yo quiero aprovechar, hermano, ya que hay solteros aquí, quiero aprovechar Proverbios 3, 5 al 7, ¿ya? Y saben, ese principio proverbial, tómenlo para todas las áreas de su vida, aún los solteros, los casados, los adultos, los jóvenes, los niños, todos. Fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará o a la derecha tus veredas. Así que gracias, hermana, por su comentario, porque eso nos ayuda a pensar que la Biblia va a hacer un impacto positivo en ustedes. Hermano Pedro, ¿me escucha? ¿Puede abrirte el micrófono? Hola. Muy bien, creo que no. Hermano Pedro, ¿qué? Hermanos, si no hay comentarios, no hay preguntas, ha sido un gusto haber estado en la clase. Espero que hayan disfrutado la clase del Pastor Johnny y espero que nos encontremos en la próxima jornada. Vamos a orar para cerrar. Oremos. Dios eterno, Dios de gracia, agradecemos por tu palabra, agradecemos por este tema tan importante acerca del matrimonio y las segundas nupcias. Sabiendo que tu gracia es inmensurable, insondable, ilimitada, Señor. Queremos pedirte por los matrimonios que ahora mismo están teniendo problemas. Quizás algunos van a oír las grabaciones después y van a sentirse identificados con este tipo de dificultades. Pero queremos que tú tengas misericordia, Padre, y que ellos tengan gracia para sí. Y si hubiesen hombres y mujeres que se han vuelto a casar sin permiso, Señor, aún siendo creyentes, te pido que les des paz en su corazón y los matrimonios puedan permanecer.
Pero también quiero pedirte, Dios, por los solteros, que tú les des la fortaleza, la dirección bíblica y la paz para contigo, Señor. Y poder tomar decisiones no basadas en sus sentimientos, sino basados en la palabra de Dios. Gracias, Dios, por cada estudiante que se ha conectado a estas dos clases y por todos aquellos que quizás van a ser bendecidos con el estudio, con el pastor Johnny, con este estudio por el tema de la familia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bendiciones a todos, hermanos. Buenas noches.